Amén. Dios bendiga a los santos. Amén. Gloria al que vive y reina para siempre. Amén. Bendito Dios. Y todavía soy arisco. Pero es arisco al enemigo. Cuando el enemigo trata de influir, yo me le escapo. Alabado sea el Señor. Pueden tomar su asiento un momentito, hermano. Dios. En esta tarde, pues, le doy gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio que me concede. Cuando el hermano Acevedo me dijo que viniera a predicar en este día, yo hablé con mi pastora y hablé con el hermano Luis y le dije, hermana, el domingo que viene, eso fue el domingo pasado, le dije, el domingo que viene yo voy a estar en la iglesia del hermano Acevedo allá en Staten Island. Y con dolor en el alma me dijo que sí. Gloria al Señor, hermano, porque estamos todos allí en el Edén, estamos ocupados. Gloria al Señor. Allí, pues yo soy el músico, allí, en otras palabras, hermano, uno hace una cosa, hace otra, y estamos ocupados todos. Gloria al Señor, y cuando alguien sale, se siente ese vacío. Alabado sea el Señor, y anoche yo hablé con la hermana, me dice, no te apures, que buscamos drones, buscamos las ollas que están arriba en la cocina y empezamos a hacer ruido nosotros aquí abajo, pero adoramos a Dios. Y eso es lo importante, hermano, adorar al Señor. En esta tarde yo les saludo en el nombre de nuestra hermana pastora Erika Ortiz y el hermano Luis Ortiz. Gloria al Señor, le manda saludos a nuestro hermano Acevedo y también a la iglesia. Gloria al Señor. En esta noche pues Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a los músicos, gloria al Señor. Dios los siga bendiciendo porque es muy importante, hermano, que haya músicos en la iglesia. Aunque podemos adorar a Dios sin música, pero la música es muy importante en la iglesia, gloria al Señor. Y por eso adoramos, es un ministerio que Dios nos ha dado, porque hay diferentes clases de ministerios, queridos hermanos, y ahí está el ministerio de la música, gloria al Señor, que cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios se manifiesta. Cuando nos ponemos en la mano de Dios, Dios nos usa. Gloria al Señor. Y cuando nos ponemos en la mano de Dios, aleluya, nosotros nos gozamos. Cuando tocamos esa guitarra, cuando tocamos el piano, cuando tocamos el bajo, cuando tocamos la batería, gloria al Señor. Cuando el Espíritu está en nosotros, nos gozamos. Alabado ser que vive y reina para siempre. Y por eso en esta tarde estoy contento de poder estar aquí. Bendito Gloria al Dios. Señor con ustedes, con los hermanos en Cristo Jesús. Porque hermanos, somos una familia. Somos una familia. Yo no sé cuántos de ustedes, pero a mí me ha pasado, yo estoy más con esta familia que con mi familia. Bendito Dios. Gloria al Señor. Estamos más con los hermanos espirituales que con nuestros hermanos en la carne. Alabado sea el Señor. Quiere decir que esto es una familia, hermano. No importa sea aquí, sea en Manhattan, sea en el Bronx, sea en Pensilvania. Somos una familia en Cristo. Bendito Dios. Alabado sea el que vive para siempre. Y nosotros allí en el Bajo Manhattan, en el barrio chino, gloria al Señor. Todavía no hemos aprendido a hablar chino. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Ahora la hermana tiene se le vino una idea de abrir las puertas del templo los días domingos cuando estamos predicando. Y usted viera a los chinos que se paran a oír. Porque nosotros a veces nos creemos que todos los chinos hablan chino. Pero hay chinos que hablan español, hablan latino, gloria al Señor. Hay muchos chinos que vienen de Centro y Sudamérica, del Caribe, gloria al Señor, y vienen acá y se paran y oyen la palabra. Y nosotros tenemos una iglesia pentecostal detrás de nosotros, Asamblea de Dios China, que adoran y alaban al Señor. Y ellos usan el mismo sistema, la puerta abierta. Gloria a Jesús. Y nosotros ahora pues estamos allí bregando cómo dejar esa puerta abierta. Como hay tantas amenazas a las iglesias, sobre la hermana pues ya estamos buscando la forma de poner otra puerta de cristal. A prueba de ladrillo y de varas. Gloria al Señor. Porque uno nunca sabe, hermano, siempre pasa alguien y puede hacer una maldad y tenemos que estar protegidos. Pero son planes que nosotros tenemos para que las almas oigan el mensaje del Señor. Alabado sea el Señor, hermano. Vamos a estar así puestos de pies y vamos Bendito a buscar Dios. la palabra. Alabado sea el que vive y reina para siempre. Santo Jesús. Y nos vamos a ir a Hechos, capítulo 5. Gloria al que vive y reina para siempre. Dios es bueno
Amén. Para siempre es tu Bendito misericordia. Dios. Y vamos a leer el versículo, gloria al Señor, 17 hasta el 20. 5, 17. Alabado sea el Señor. Cuando todos lo tengan, digan amén. 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 La palabra lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, en esto es la secta de los saduceos, se llenaron, de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolo, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo toda la palabra de esta vida. Gloria al Señor. Hasta ahí. Vamos a esperar que nuestro hermano pastor nos lleve en oración. Amén. Adoramos. Gracias. Que ha sido leída. Fíjate, Señor. Habla a cada uno, empezando por mi persona. Fíjate, Señor. Qué bueno es, necesidad que hay en Fíjate, Padre. Aleluya. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Gloria a Jesús. Amén, hermano. Vamos a tomar su asiento. Gracias, Dejemos de Jesús. adorar al Señor. Gracias. Esta tarde voy a tratar, porque estoy un poquito resfriado, pero mi hermano me dijo que me trajera la guitarra y que cantara, pero no puedo. Pero voy a predicar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Así estamos todos allá en la iglesia, estamos todos resfriados. La coge uno y lo cogemos los demás porque estamos juntos en Cristo Jesús. Y por ahí sigue, sale toda la iglesia enferma. Gloria al Señor, pero seguimos adorando a Dios. Amén. Vemos aquí, hermano, en esta palabra, ¿verdad? En este tema, yo le he puesto el tema obediencia. Muchos de nosotros conocemos la palabra obediencia. Dice la palabra, ¿verdad?, que la desobediencia corta la bendición. La obediencia, gloria al Señor para siempre. Vemos aquí que los discípulos, el Señor antes de partir, le dejó una convención. El Señor le dijo: ir y predicar este evangelio a toda criatura. El Señor le dijo: ir y hacer discípulos. Ir y predicar la palabra de Dios. Pero en este día, queridos hermanos, es que si queremos alcanzar la promesa y cumplir el sueño, alabado sea el Señor para siempre, necesitamos caminar con el Señor. Si queremos realizar en nuestra vida, queridos hermanos, o cumplir nuestro sueño, porque para usted cumplir su sueño tiene que primero ser obediente. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Santo Dios. Alabado sea el que vive para siempre. Y vemos aquí que cuando en el versículo 17, Pedro y Juan son perseguidos. ¿Pero por qué Pedro y Juan son perseguidos? Mire, hermano, lo más esencial en esto es esto. La obediencia es lo que separa a los hacedores de los soñadores. Hacedores es aquel que hace las cosas, aquel que es obediente, aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que siempre dio en el momento que vino los caminos de Cristo, Cristo lo salvó, y tú estás dispuesto a servirle al Señor hasta que Cristo venga. Bendito Dios. Está dispuesto a seguir hacia adelante, no importando lo que se le presente en el camino. Dice: yo voy a servir al Señor. Amén. Santo Dios. La hermana decía, ¿verdad?, en su corito, que el diablo decía: tírate. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. El diablo nunca nos va a decir a nosotros algo bueno. El diablo siempre va a decir lo negativo, a lo que él vino a destruir, hermano. Pero nosotros que hemos conocido a un Cristo de poder,
Nosotros que hemos conocido a ese Dios todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, Aleluya. el Dios que cuando le pedimos Él nos responde. Porque sabe una cosa, hermano, Dios es poderoso, Dios es grande, Amén, aleluya. pero hay algo que Dios no puede hacer. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible si Dios todo lo puede hacer? Pero hay algo. ¿Y sabe lo que es? Ignorar sus oraciones, ignorar su clamor. Dice la palabra que Dios está atento al clamor de su pueblo. Santo Dios. Dios está atento al clamor de nosotros. En otras palabras, Dios no puede ignorarnos, porque Dios está atento al clamor suyo y al clamor mío. Cuando nosotros nos vamos de rodillas, cuando nosotros clamamos a ese Dios todopoderoso, amén, Él está atento para el momento dado contestar nuestra petición. Alabado sea el que vive para siempre. Y por eso, hermanos, la obediencia es lo que separa a los hacedores de los soñadores. Hacer es una cosa y soñar es otra. Ajá. Hay gente que sueña mucho, pero no hace nada. Hay veces que queremos hacer, hay veces que viene un hermano y dice, ¿sabe qué? Yo voy a decidir de ahora en adelante serle fiel a Dios. De ahora en adelante yo voy a obedecer a Dios. De ahora en adelante yo no voy a, cuando me pongan a hacer algo, yo no voy a decir que no. Voy a decir que sí todo el tiempo. Voy a decidir ser obediente al Señor por su palabra. Bendito Aleluya. Dios. Porque Dios nos habla, queridos hermanos, a través de su palabra. Y por eso que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Alabanza al que vive. Santo Y Jesús. nosotros tenemos que no soñar. Es bueno soñar, pero llevarlo a cabo. Pero si vamos a soñar y no lo vamos a llevar a cabo, no es bueno soñar nada. Gloria al Señor. Vemos aquí, ¿verdad? Tenemos que ser hacedores de lo que solamente son oidores de la palabra. Oidores de la palabra. Por eso que vemos aquí que cuando Jesús, antes de irse, habló por última vez a los discípulos, le dijo, ir y predicar esta palabra. Gloria al Señor. Pero vemos aquí que cuando Jesús le dijo esto a sus discípulos, y ellos tomaron la orden de Jesús. Porque mire, hermano, lo que estamos viendo en esta palabra es, ellos tomaron orden. Dios nos ordena a nosotros hacer su voluntad. Son órdenes. No es si yo quiero. El Señor nos da orden para que nosotros lo hagamos. Gloria al Señor. Y aquí vemos que cuando los discípulos dispusieron en su vida ir y llevar el mensaje, ir y hacer discípulos, llevar la nueva del Evangelio, hubo oposiciones. Hubo oposición contra los discípulos. Se levantaron los sacerdotes, dice la palabra. Aleluya. Se levantaron los saduceos. Y dice la palabra, gloria al Señor, que los tomaron y los llevaron a la cárcel pública. Alabanza el que vive y reina para Gloria a siempre. Dios. Aleluya. Cada vez que usted quiere hacer algo, el enemigo se levanta. Cada vez que usted quiere hacer una obra para el Señor, el enemigo le pone un obstáculo. Gloria al Señor. Y aquí vemos a los discípulos que estaban dispuestos a llevar el mensaje. Pero vemos aquí, hermanos, que entonces se levantaron estos hombres y los metieron preso. Los metieron preso. Pero si queremos ser hacedores de la promesa, gloria al Señor, un cumplidor del sueño, necesitamos ser ¿qué? Obedientes. Bendito Dios. Santo Dios. Si usted quiere llevar su sueño a cabo, quiere llevar su sueño a cabo, a llevarlo a la acción, tiene que ser obediente. Tenemos que ser obedientes a la palabra. Obedecer a la palabra. Gloria al Señor para siempre. Necesitamos ser una persona que caminemos en obediencia.
Gloria al Señor. Amén. Tenemos que ser personas que Pues. conocemos, que seamos gloria fiel a Dios, gloria a Jesús para siempre. Pero vemos aquí, queridos hermanos, que luego que lo meten preso en la cárcel pública, miren lo importante de andar en obediencia a Dios. Bendito Dios. Santo Dios. Mire lo importante que es andar en obediencia a Dios. Dice que de noche, alabado sea el Señor, mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacarlo, dijo, lo sacó de la cárcel, hermano. ¿Sabe por qué lo sacó de la cárcel a los apóstoles? Porque ellos andaban en obediencia. Santo Dios. Ellos andaban en obediencia y cuando nosotros andamos en obediencia, Dios nos protege. Así es. Dios, como dicen por ahí, Dios da la cara por nosotros. Bendito Dios. Cuando nosotros andamos en obediencia, Dios da la cara por nosotros, porque somos sus hijos, cubridos con la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Pero vemos aquí, hermano, que lo importante de esto es que fueron presos. El ángel los sacó libre. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y no solamente eso, gloria a Jesús, le dio otra orden, gloria al Señor. Y vemos aquí que le dice, id puesto en pies en el templo, anunciar al pueblo toda la palabra de esta vida. Volvió y le ordenó. En otra palabra, ahí vemos que Jesús le ordena que vaya y predique. Jesús le dice ir a ser discípulos. Pero cuando Jesús dice eso y ellos toman acción, los meten preso. Y cuando están presos, el ángel los trae, los saca libre. Y entonces el ángel le da otra orden. Vayan al templo y prediquen, gloria al Señor, de lo que hizo el Señor por Aleluya. ustedes. Por eso que nosotros tenemos que predicar, hermano, tenemos que ser obedientes. Cuando Dios haga algo con usted, no seamos egoístas. Vengamos al frente y digamos, hermano, le doy gracias al Señor porque el Señor obró en mí de esta manera. El Señor me libró de esto. El Señor me habló. Gloria al Señor. Porque yo ando en obediencia al Señor. El Señor me habló y me llenó de su presencia, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el que vive para siempre. Aleluya. Pero los discípulos cumplieron con la orden de Jesús. Pero vemos aquí, hermano, vamos a los discípulos, obedecieron a Jesús, obedecieron la palabra y obedecieron el llamamiento de Jesús. Ellos obedecieron estas tres cosas. Lo primero que se encontraron con los discípulos fue oposición. Vemos ahí que ese problema, gloria al Señor. Pero vemos, hermano, en esta tarde, la palabra desobediencia es lo contrario a obediencia. Obedecer a Dios. Encontramos en la Biblia, si usted busca la Biblia, encontramos tantos hombres que desobedecieron a Dios. Santo Dios. Y mientras yo preparaba esto, yo me meditaba en el rey Saúl. El rey Saúl fue escogido por Dios. Amén. El pueblo de Israel quería rey y Dios escogió a Saúl y le dio un rey. Santo Dios. Y ¿verdad? Y lo que leen la historia y saben la historia de Saúl, Saúl era un muchacho bueno, era un muchacho humilde, sencillo, temeroso de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Mientras era obediente, todo andaba bien. Mientras él era obediente, todo marchaba bien. Santo Pero Dios. llegó el día, hermano, que no sé qué le pasó a Saúl, qué le picó, que Saúl comenzó a fallarle a Dios. Comenzó a actuar de otra manera que a Dios no le agradaba. Bendito Dios. De tal manera
que Dios tuvo que ir, gloria al Señor, a obrar a través del profeta, ir a hablar, a ungir a David, sin que el rey Saúl lo supiera. Santo es En Dios. otra palabra, encubierto. Mientras el rey estaba todavía en su poder, estaba todavía en su reinado, gloria al Señor, ya Dios le había hablado a través del profeta. Lo había mandado en casa de Elí a escoger a uno que iba a ser el rey. Sí, Señor, aleluya. Porque ¿qué pasaba con Samuel? Samuel todavía estaba llorando a Saúl. Lo estaba llorando. Porque como a veces nos pasa a nosotros, hay hermanos, ¿verdad? Que se van atrás y dejan al Señor y nosotros lo lloramos. Santo es Dios. Estamos supuestos a llorarlo. Hay otro que dice, ay, se fue el hermano, gracias a Dios. No, Dios no se agrada de eso, hermano. Cuando un hermano flaquee, cuando un hermano caiga, gloria al Señor, aleluya, ayudémonos. Y si no podemos ayudarlo, vamos a llorar ante la presencia de Dios. Santo Dios. Para que Dios tenga misericordia. Pero dice, ¿verdad? Que la historia, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cuando Samuel se fue a Ramas, que se fue, no volvió a ver a Saúl jamás. Y por esa razón él lloraba. Me imagino a él pensando, ¿qué será de Saúl? ¿Cómo estará Saúl? Dios quiera que haya cambiado. Aleluya. Eso es, aleluya. Pero Jehová Dios de los ejércitos le dice, no llore más a Saúl, ya yo lo deseché como rey de Israel. Ya él es historia. Y así a veces Dios hace con nosotros, hermano. Hay veces que hay ciertas responsabilidades en la iglesia y se la dan a un hermano y el hermano dice, yo no quiero eso. Mira, hermano, usted tiene este llamado para esto, cójalo. No. ¿Y sabe lo que pasa? Dios te echa a un lado. Santo Y Dios. coge el próximo. Porque nosotros, ¿verdad? Dios no nos necesita a nosotros, hermano. Nosotros necesitamos a Dios. Aleluya. Dios no nos necesita. Dios es soberano, Dios es grande, Dios es poderoso. Dios nos creó. Nosotros no nos creamos nosotros mismos, sino Él nos creó a nosotros. Alabado sea el Señor. Aleluya. El asunto, hermano, es que Saúl, por desobedecer, vinieron consecuencias. Eso es. Vino aún la muerte. Perdió todo. Y posiblemente la salvación. Porque estaba consultando a las hechiceras, ¿sí o no? Alabado sea el Señor. Estaba consultando, dice la palabra que lo que consultan los muertos, Se muere. los hechiceros no entran en el reino de los cielos. Bendito Dios. Aleluya. Y no se arrepintió. Quiere decir, hermano, que si se hubiese arrepentido, pues es otra cosa, pero no se arrepintió. Y vemos ahí, gloria al Señor, que David fue ungido como rey, gloria a Jesús, y obedeció a Dios en todo tiempo, de tal manera que era considerado como el corazón de Dios. Aleluya. Aunque cometió delito, cometió pecado, Alabado sea. gloria al Señor, pero supo arrepentirse, supo pedir misericordia a Dios y Dios lo perdonó. Gloria a Dios. Alabanza el que vive. Y eso pasa cuando somos obedientes. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan cuando nosotros desobedecíamos a nuestros padres. Había veces que el papá se iba a trabajar y nosotros pues hacíamos, peleábamos un hermano con el otro. Siempre estábamos agarrados. Y la mamá era mucho para ella y decía, no te preocupes que cuando venga tu papá, él los arregla a ustedes. Aleluya. Y eso era un sufrimiento. Era doble sufrimiento. Era esperar que papá llegara a la casa. Era peor que la pela que le iba a dar a uno. ¿Sí, hermano? Santo es Dios. Era peor. Porque siempre, como muchachos, siempre estábamos peleando. Y ella decía, déjame que llegue papá. Gloria al Señor, que Él los arregla a ustedes. Pero vemos aquí, hermano, que lo que queremos llegar en este día, la importancia de la obediencia. La obediencia, gloria al Señor, es muy importante. Caminar en obediencia significa caminar bajo la bendición Santo de Dios. Jesús. Mire qué lindo, hermano.
Si usted camina en obediencia, no importa dónde te vaya, usted va con la bendición de Dios. Señor. Hay cristianos, gloria al Señor, en todos lados, que a veces salen del templo, se van lejos donde el pastor. Nadie conozca al pastor. Lejos donde la junta de la iglesia no tenga que ver nada. Lejos por allá. Santo de Dios. Gloria al Señor. Escondiéndonos de los seres humanos. ¿Por qué yo tengo que esconderme del pastor? ¿Por qué yo tengo que esconderme de los hermanos? Tengo que preocuparme preocuparme de que Dios Bendito Dios. es de Dios, hermano. Que donde quiera que usted vaya, Él está ahí. Entonces, si usted va en bendición, gloria al Señor, si usted va en obediencia, lleva la bendición de Dios. Lleva el respaldo de Dios. Usted lleva la de ganar. Pero cuando desobedecemos a Dios, nos pasa como le pasó a Jonás. Sí, Señor. Santo de ¿Qué Dios. necesidad tenía Jonás de pasar por el proceso de entrar al vientre del pez? Mucha gente se cree, mucha gente lo dibuja y lo escriben. Jonás sentado en una esquinita del pez. Sentado en una, como si el pez no tuviera un sistema. Hermano, mire, aún una serpiente esa grande que hay por ahí, ¿cómo se llama? ¿La anaconda? Esa misma se traga a uno y si la llega a vomitar para afuera, sale uno todo lleno del ácido que ellos tienen. Así mismo es la ballena. Me imagino que cuando Jonás salió de ahí, salió lleno de aceite. No salió muy oloroso. Santo de Dios. Y solamente le pasó eso a Jonás por desobedecer lo que Dios le había dicho. Ve a Nínive y predica la palabra. Simple. Mira qué simple, hermano. No hay nada difícil en obedecer. Yo estoy aquí porque obedecí. Bendito Dios. ¿Verdad? Amén, aleluya. Obedeciendo, ¿verdad? Que el pastor me dijo, ven, y yo, amén, aquí estoy. Gloria al Señor. Es bueno obedecer. Gloria a Dios. Es bueno, Dios se agrada de aquellos que obedecen la palabra de Dios. Bendito Dios. Porque Dios nos habla a través de su palabra, queridos hermanos. Y por eso que vemos que ser obediente es muy importante. Así es. Porque lo contrario a lo obediente es desobediente. Bendito Dios. Y cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, alabanzas, vienen consecuencias a nuestras vidas. Vienen momentos críticos. Vienen momentos que a veces nosotros decimos, ¿por qué me está pasando esto? Gloria al Señor. Pero lo importante de todo esto, hermano, de que antes que venga la oposición, de que antes que venga la prueba, de que antes que venga el desierto, usted diga en su corazón, no importa lo que venga, yo estoy dispuesto a ser obediente al que me salvó allí en la cruz del Calvario, ser obediente a la palabra del Señor, porque no hay justo desamparado. Bendito Dios. Aleluya. Santo eres Jesús. Alabado el que vive y reina para siempre, hermano. Gloria a Cristo, aleluya. Cuando nosotros somos obedientes, no somos desamparados. Dios está con nosotros. Ay, qué lindo. Aleluya. Santo de Dios está con nosotros. Una vez yo salí de la iglesia, fuimos a visitar a la suegra y allá estuvimos como hasta las 9. Cuando llego a mi casa, no hay leche para los niños. Miro alrededor a las 9 y pico. Digo, ahora bajé otra vez. La bodega no quedaba muy cerca. Y cuando voy caminando para la bodega, siento unos pasos detrás de mí. Santo de Dios. Y ahí dije yo, como dijo el hermano Hipólito, se metió el burro en la batata. Aleluya. Dije, ahora sí está esto bueno. Y disimuladamente yo miraba para atrás y el tipo más cerca de mí. Yo decía, ay Señor, yo vine a buscar un galoncito de leche y ahora voy a tener que confrontar con esta persona o no se sabe lo que pueda pasar. Seguí caminando el tipo más cerca. En uno, hermano, le dije, Señor, te pido que tú me ampares.
que tú estés conmigo en este momento. Y cuando yo miré para atrás que confronté al tipo, no sé qué, no fue a mí. Ese tipo cogió la calle y la cruzó, se desapareció. Santo Jesús. Santo Dios. Yo dije, gloria al Señor. Después, caminando, meditando, digo, ese era el ángel de Jehová que iba conmigo. El ángel de Jehová que va con usted, hermano, hermana. Cada vez que nosotros salimos de aquí, caminamos, el ángel del Señor va con nosotros. Nos guarda y nos cuida en todo lugar. Alabanza al que vive para siempre. Y ahí aprendí una lección, hermano, que si no hay leche, el otro día se la beben. Sí, hermano, porque no podemos tentar a Dios. Sí, Señor. El peligro existe allá afuera. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender que el peligro existe. Gloria al que vive para siempre. Dios. Pero vemos aquí, hermano, la importancia de la obediencia. Y voy a traer un ejemplo del Antiguo Testamento. Había un general llamado Naamán, Santo Dios. general del imperio asirio, el hombre más poderoso de aquel imperio, un general. Pero tenía un problema, que estaba enfermo, tenía lepra. Y la lepra, ¿verdad? Sabemos, gloria al Señor, que en aquel entonces era una enfermedad incurable. Era una enfermedad no muy buena. La carne se le pudría, se le caía en canto. Eso era terrible, hermano. Yo digo que la lepra en aquel entonces es el cáncer de hoy. Alabado sea el Señor. Y vemos aquí, hermano, que aquel hombre sufría. Pero vemos que había una criada que era del pueblo de Israel. Y al ver la condición de aquel hombre que sufría tanto, le dijo, mira, en mi pueblo hay un profeta que te puede sanar. Santo Dios. Qué lindo cuando le dicen a uno, en tal sitio hay algo que te puede resolver ese problema. Santo Jesús. ¿Verdad? Cuando vamos y conseguimos un converso por ahí perdido, le decimos, mira, ve a la iglesia, encuentra a Cristo y tú vas a ver el cambio que va a haber en tu vida. No le voy a decir al inconverso, desde que te convierta a Cristo se van a acabar los problemas, porque los problemas no se acaban. No podemos mentir. Los problemas no se acaban, pero con Cristo es más fácil llevarlo. Amén. Gloria al Señor. Y vemos aquí, hermanos, que aquel general le hizo caso a la muchacha. Y fue a Israel y preguntó por el profeta. Y el profeta, a lo mejor él esperaba que el profeta viniera y le pusiera la mano. A lo mejor él esperaba que el profeta decía, está sano. Aleluya. No hizo nada de eso. Lo que le dijo es, vete, sumíjete 7 veces en el Jordán. Vete, zambúllete 7 veces. Entonces ahí vino lo que a veces nos vienen a nosotros, ¿verdad? Que a veces él dijo, mira dónde me manda este hombre. Él no sabe quién soy yo. Si él supiera quién soy yo un general. Aleluya. Y allá en mi pueblo, en Asiria, hay ríos mejores que en Israel. Gloria al Señor. El profeta dijo, vete, sumíjete 7 veces. Vete. Se fue el hombre orgulloso. ¿Y cómo meterme en esa agua tan sucia? Se fue. Pero gracias a Dios, que más luego él recapacitó y dijo, déjame ir, gloria al Señor, y obedecer lo que el profeta me dijo. Así es. Santo Dios. Hermano, hay que obedecer. Cuando obedecemos la palabra, cuando obedecemos lo que Dios nos pone en nuestros corazones, gloria al Señor. Cuando obedecemos lo que Dios quiere, gloria a Dios nos bendice. Amén. Santo Dios. Y las promesas del Señor vienen a nuestra vida porque Dios lo que promete lo cumple. Bendito Dios. Y aquel hombre fue y dice que lo mandó a sumergirse ¿cuántas veces? 7 veces. 7 veces. No 5. No 6. Porque si hubiera sido sumergido 5 veces pierde su tiempo.
Si hubiera sumergido 6, pierde su tiempo. Si hubiera sumergido 6,5, pierde su tiempo. Tenía que ser 7. Santo Dios. Y dice que cuando aquel hombre se sumergió al agua y a las 7 veces dice que empezó a contemplar su piel y empezó el físico a cambiarle, empezó la piel a renovarse de una forma pero preciosa, de tal manera, hermano, que parecía la piel de un niño. Santo Dios. Ahí Dios cumplió la promesa. Amén. Santo. Gloria al Señor, hermano. A veces nosotros, para recibir bendición, para recibir sanidad, usted tiene que caminar. Bendito Santo Jesús. Hay que caminar en obediencia. Gloria a Jesús. ¿Se recuerda cuando Lázaro murió, que fueron a buscarlo allí en la tumba? Jesús no lo sacó. Jesús solamente dijo la palabra. Y le dijo, vaya y mover la piedra. Porque a veces nosotros queremos que Dios haga todo. Señor, dame esto. ¿Y qué quiere? Que lo tire, te caiga en los pies. ¿Quiere un carro? No. Trabaja. Santo Dios. Pídele a Dios que te dé la facilidad de un trabajo, la facilidad de negociar con el vendedor, porque a veces uno tiene que hacer negociarte también. Y toda esa sabiduría la da Dios. La da Dios, hermano. Amén. Y vemos aquí que eso fue en el Antiguo Testamento. Bendito Dios. Pero en el Nuevo Testamento también vemos aquí, no un leproso, 10 leprosos. Vemos 10 leprosos que vinieron a donde Jesús para que el Señor los sanara. Y Jesús ni los tocó, ni le profetizó, dijo, tan sano, no dijo nada. Solamente le dijo, vayan a donde el sacerdote. Vayan. Y dice que aquellos 10 leprosos obedecieron la orden que Jesús le había dado. Y empezaron a caminar y a caminar hasta ir al templo donde estaba el sacerdote. Y según estaban llegando, empezaron a sanarse. Y cuando llegaron a donde el sacerdote, ya estaban sanos. Santo Dios. Ahí vuelve y se cumple, gloria al Señor, las promesas del Señor. Bendito Dios. Y todo porque fueron, ¿qué? Obedientes a la palabra. Gloria al Señor. Nosotros no tenemos que pasar como pasó Jonás. ¿Por qué tenemos que negarle al Señor? No quiero hacer esto, Señor. Y el Señor a veces nos prueba. El Señor a veces nos pasa por el trapiche, nos pasa por el molino, nos pasa por el Dios. dolor. Para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere en nuestra vida. Bendito. Alabanza sea el Señor. Aleluya. Porque cuando Dios pone algo en nosotros, hermano, lo hace con un propósito. Sí, Señor. Y ser obediente es bueno, porque nos llenamos de su presencia todos los días. Gloria al Señor. Mire, hermano, yo llevo, ya con esto voy a concluir, no voy a ser muy largo en esto, aunque hay para hablar toda la tarde, pero yo creo que queremos irnos a la nuestra Santo casa. eres Jesús. Santo Dios. Alabado sea el Señor. Yo llevo viviendo en New Jersey como 24 años. Y voy de New Jersey, la parte norte, a Manhattan, a la iglesia. Y en ese tiempo Dios me ha bendecido, me ha guardado, me ha librado, usted no sabe, hermano, hasta de los venados. Santo Dios. Como 3 venados, 3 tíos se me han metido en el medio, me han baratado los carros, ellos me han perdido la vida. De ese trayecto de donde yo vivo a acá. Pero lo que quiero decir con esto es que Dios me ha guardado. Porque la bendición de Dios va conmigo. Bendito Dios. Señor. Y Aleluya. cuando Dios va conmigo, gloria al Señor, yo voy en confianza. Y Dios me lleva y me trae. Porque cuando yo salgo, yo no sé cuántos de los hermanos acostumbran a hacer eso. Cuando yo salgo de mi casa, digo al Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salgo de aquí. Y de la misma manera que salgo, quiero regresar, Señor, si es tu voluntad. Aleluya. Y el Señor me lleva y me trae sano y salvo, hermano. Porque usted no sabe lo que uno se encuentra en esas carreteras, hermano. Así es. Aleluya. En esa carretera hay hombres y mujeres que son cristianos, pero hay hombres y mujeres que son del diablo. Y lo confrontan a usted. Y usted como cristiano tiene que controlarse. Tiene que controlarse, hermano.
Porque si no, pierde su tiempo. Si no es obediente, pierde la bendición. Y no es bueno que usted que lleva, uno que lleva 20, 30, 40 años en el Evangelio, que por un error pierda esa Bendito bendición Dios. tan linda que Dios ha puesto en nosotros. Y Aleluya. por eso que vemos aquí en la palabra de Dios, en Jueces, hermano, encontramos hombres que desobedecieron a Dios. En Génesis, en el principio, ¿verdad? Dios creó al hombre, lo puso en el huerto de Edén. Y por causa de la desobediencia, cayeron en Bendito pecado. Dios. Así es. Y por causa de la desobediencia, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero, porque el enemigo siempre dice, bueno, yo voy a buscar por dónde tumbar a este. Voy a tumbar a esta hermana, a este hermano, para que no, porque ¿sabe por qué, hermano? Él hace estas cosas, siempre estamos en guerra. Porque él sabe para dónde va usted y para dónde voy yo. Santo Dios. Él sabe que el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. Él sabe que lo que Dios tiene para nosotros es algo lindo. Y Él no quiere que ni usted ni yo lleguemos allá. Aleluya. Dios. Y por esa razón, hermano, tenemos que ser obedientes. Alabado sea el Señor. El hombre fue engañado en el huerto del Edén. La mujer fue engañada, gloria al Señor. Pero vemos ahí que aunque caímos en delito y en pecado, Cristo nos redimió allí en la cruz del Calvario. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había reparado ese Cordero perfecto que nos iba a redimir de todo pecado, de toda maldad. Santo. Aleluya. Alabado sea el Señor. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Así es. Amén. La sangre de Cristo nos redimió, nos ha hecho libres. Ahora somos otras personas, ahora somos, las cosas viejas pasaron. Bendito Pues Dios. aquí son todas hechas nuevas. Y como son nuevas, ahí cae la obediencia. Antes yo era un desobediente, ahora no soy desobediente, ahora soy obediente a la palabra de Dios. Soy obediente, gloria al Señor, al pastor. Soy obediente a los diáconos, soy obediente a los hermanos. Santo Dios. Aleluya. Santo Dios. Hermano, tenemos que ser obedientes. Si usted obedece las leyes terrenales, Santo Jesús. usted tiene que obedecer. Si usted va a la corte y allá se le alza al juez, ya usted sabe lo que le va a pasar. Ya sabemos lo que nos va a pasar. Santo Dios. Tenemos que ir en orden. A veces vamos con espejuelos negros y cuántas veces el juez le ha dicho, mire, quítese esos espejuelos. Que quiero saber si sus ojos están blancos o están rojos. Y van con sombreros puestos, porque hay que respetar las leyes terrenales, que es mucho más que las leyes espirituales. Las leyes espirituales hay que respetarlas, queridos hermanos, gloria al Señor, porque es la que nos va a llevar al cielo. Bendito Dios. Es la que nos va a llevar al cielo, gloria al Señor. Alabanza. Santo es Jesús. Por esa razón, hermano, caminar en obediencia significa caminar bajo la bendición de Dios. Caminemos bajo esa bendición, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Caminemos, gloria a Jesús. para Gracias siempre. Jesús. Aleluya. No importando lo que se nos enfrente en el camino, hermano. Hay veces que nosotros, cuando más queremos hacer para el Señor, siempre se nos presentan Bendito problemas. Dios. Pero el Señor, gloria al Señor, lo venció allí en la cruz del Calvario. Y ese enemigo que se llama diablo, ese enemigo, gloria al Señor, no tiene parte ni suerte con nosotros. Alabado sea el Señor para siempre. Es victorioso cuando podemos decir, gracias Señor porque tú me has dado la victoria. Gracias Señor porque en ti estoy en pie. Gracias Señor porque por tu palabra. Hermano, es lindo cuando podemos estudiar la palabra. Aleluya. Santo Dios. Hay veces que Santo es bueno un Jesús. consejo. Es bueno un consejo del pastor. Es bueno un consejo de aquel hermano, aquella hermana que aconseja sanamente. Pero también el mejor consejo te lo consigue aquí. Así es. Usted se va en la palabra y empieza a escudriñarla y a buscarla. Y Dios le habla. That's right. Dios le dice lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Cuando estamos en obediencia a la palabra de Dios. Porque es lo más importante. Ser obediente a la palabra de Dios. Y pues que seamos obedientes a la palabra de Dios, todas las demás cosas vienen por añadidura.
Por eso que el Señor dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Seamos obedientes, seamos fieles a Dios. Si usted se pone a meditar en todos los corritos que se cantaron aquí, los himnos, tienen que ver con eso. Que tenemos que ser obedientes a la palabra, tenemos que ser fiel a Dios, ser fiel hasta la muerte, Y yo te daré. y yo te daré la corona. No dejes que nadie te la quite, porque hay un enemigo que te la quiere quitar. Gloria al Señor. Pero tenemos que ser fiel hasta la muerte. Dios me le bendiga. Santo Hermano, Dios. Gracias, Jesús.